Hola, 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 bienvenidos a tu canal de noticias El Faro Informativo, el lugar donde diariamente puedes conocer las noticias más interesantes del acontecer nacional. Los integrantes de la mesita de la oposición están buscando la forma de congraciarse con el pueblo de Venezuela a través de la negociación de los presos políticos del régimen, tratándolos como si fueran premios de feria. Por eso, uno de los integrantes de la minoría opositora ha dado a conocer una información de última hora referente a la liberación de algunos presos del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, algunas fuentes reportan que quienes no correrán con la suerte de ser liberados correrán el riesgo de padecer algunas de las graves enfermedades contagiosas que existen en los recintos y sobre las cuales el régimen no se atreve a hablar. Alarmantes están las noticias del día, así que yo te recomiendo que no te pierdas los detalles que te voy a contar a continuación. Comencemos con la vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, le solicitó a Nicolás Maduro que antes de que concluya el año 2019 se aboque al tema de la liberación de los presos políticos. Explicó que existe mucha expectativa en el país sobre la posibilidad de nuevas liberaciones de aquellos que están tras las rejas por el hecho de pensar distinto y aseguró que en la comisión conformada para tratar esta situación, desde la Mesa de Diálogo Nacional, hemos impulsado una lista de 15 militares que estaban en situaciones precarias de salud para que fueran trasladados a centros de salud, insistiendo además en no estar satisfecha con los resultados por creer que se trata de una situación de resultados muy lentos. Enfatizó que apuestan a un proceso de pacificación tal como ocurrió en los periodos presidenciales de Rafael Caldera, donde no se utiliza el retrovisor para ver qué delito presuntamente se cometió, exhortando a que se cumpla un proceso por medida de indulto o de gracia que permita la liberación inmediata de los presos políticos, entre los que hay procesados, sentenciados y casos hasta con boletas de excarcelación que aún se encuentran en prisión sin ninguna justificación. Aprovechando un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el MAS pide como todos los años la posibilidad y el grado humanitario que puede poner en este momento el gobierno nacional liberando a los presos políticos, enfatizó. Y en este sentido, el presidente del partido Movimiento Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, aseguró este miércoles que unos 60 presos políticos en Venezuela serán liberados este mes por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Mesa de Diálogo Nacional prevé la excarcelación urgente del sindicalista Rubén González por su delicado estado de salud, así lo adelantó Bertucci. El caso del señor Rubén González es de carácter humanitario y los de muchos otros de los que hemos estado hablando, así lo agregó en una entrevista con la agencia de noticia Benepress. Descartó que el diputado opositor Juan Requesén figure entre los presos a ser liberado, pero reveló que han mencionado su nombre en la mesa de negociación, aunque han pedido que las liberaciones sean en orden de prioridades. Los que tienen problemas de salud y por consiguiente a los que se le están violando sus derechos al tener boletas de excarcelación y no han sido liberados, esos tienen que ser liberados de manera inmediata, pero hay casos que se han comprobado que cometieron delitos y eso no se está negociando, aseguró. Bertucci, quien fue candidato presidencial en el 2018, formó parte de una delegación de la Mesa de Diálogo Nacional que durante la última semana de noviembre pasado realizó una gira por Europa en donde fue recibida en el Parlamento Europeo. Aunque una fracción de la oposición intentó evitar que fuéramos escuchados, el Parlamento Europeo atendió con gran interés a la representación de la Mesa de Diálogo Nacional y recibió de primera mano todos los avances que ha obtenido la misma, aseguró Bertucci. Es innegable que esto significa una buena noticia para estas personas, sin embargo, para los que quedan tras los barrotes, el futuro no pinta nada prometedor. Y es que la tuberculosis se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los penales y centros de detención del país, según los monitoreos efectuados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. El hacinamiento y el hambre son dos factores fundamentales para que esta enfermedad, que debería estar erradicada, prolifere dentro de unos barrotes. Por ejemplo, en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, situado en Cabimas en el estado Zulia, conocida como Retén de Cabimas, tiene una población entre 1.700 a 2.000 presos y tiene una capacidad para albergar a 350 personas, lo que se traduce en un hacinamiento de 485%.
Desde el 13 de noviembre, los presos del retén de Cabimas padecen una serie de irregularidades, según lo denunciado al Observatorio Venezolano de Prisiones. Le suspendieron la visita y el pase de paquetería, por lo que decidieron atrincherarse en los techos de las torres para visibilizar sus denuncias. Desde ese momento hasta ahora, el Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestros, el CONAS, tomó las instalaciones del recinto policial, pero no ha existido conversación alguna con los presos. Hoy los presos denuncian al Observatorio Venezolano de Prisiones que su situación ha empeorado, pues se les están agotando los alimentos que le llevaban sus familiares. Anteriormente, dejaban pasar al retén comida cruda, la cual era llevada de forma semanal y ellos adentro se encargaban de cocinarla. Nosotros ayudamos a los que no les traen comida, les damos algo porque muchos aquí no tienen familia que les traiga porque son de escasos recursos, pero si nosotros no tenemos que comer, ¿cómo le damos a ellos?, exclamó un recluso al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Un familiar explicó que no todos los días pueden llevar comida porque no viven en Cabimas, viajan desde otras partes del Zulia y existen otros familiares que ni siquiera son del estado. Esta situación ha acelerado el deterioro de los presos que están enfermos con tuberculosis. Los mismos reclusos calculan que son alrededor de 40 o 50. Están muy desnutridos, las condiciones son inhumanas, los tratamientos de algunos son suministrados por sus familiares porque aquí el gobierno no nos da nada, pero desde hace más de una semana que no los dejan pasar. Así lo denunció un preso al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones. Como prueba, enviaron un video de algunos de los enfermos que están recluidos en el pabellón B y en las imágenes se observan que muchos se encuentran en estado de desnutrición. Carolina Girón, directora del OVP, advirtió que esta situación es crítica pues la vida de los presos corre peligro. En ese sentido, exigió la inmediata atención de quienes tienen tuberculosis y que además el Estado les garantice los tratamientos al día para tratar su enfermedad. Los presos del retén de Cabimas son condenados al no suministrarles tratamiento, enfatizó Girón, al tiempo que hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que cumplan con su rol e investiguen lo que está sucediendo en ese recinto policial, además de tomar acciones inmediatas. En conclusión, ¿cuáles son las condiciones de los presos en Venezuela? Bueno, en Venezuela el 70% de la población reclusa no tiene sentencia firme, lo que significa un retardo procesal. A esto se le suma el estado de hacinamiento en la mayoría de las cárceles y la mala alimentación. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos, designado por el presidente encargado Juan Guaidó y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, advirtió que el Estado no tiene control de las cárceles del país. La gente que está en las prisiones está muriendo de hambre y enfermedades. Alertó que otras enfermedades como hepatitis y salmonela han proliferado en estos lugares por la ausencia de condiciones mínimas de salubridad. Los presos venezolanos deben tener una alimentación balanceada y en la cárcel de Santa Ana denunciaron hace poco que solo les dan agua de Uyama por una semana y luego de tomar el control del penal constataron comida almacenada. Tras las protestas, la ministra de Asuntos Penitenciarios de la administración de Nicolás Maduro, Iris Varela, aseguró que los privados de libertad en la cárcel de Táchira quieren comer pollo y carne todos los días y no hay ni pollo ni carne todos los días. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección para 9 penales venezolanos con apenas 45,000 presos, cifra que compara con México, que cuenta con 300,000 reos y no tiene algún centro penitenciario con cautelares. Para Prado se trata de una estrategia enmarcada en el denominado Plan Cayapa, elaborado por Varela, que coacciona al preso. La admisión de hechos le pone a asumir que es culpable, a renunciar a sus abogados y a ver si obtienen una mejor condena. Venezuela vive una crisis política, económica y social que se agudizó en enero pasado cuando el líder de la Asamblea Nacional de Oposición, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado del país tras desconocer las elecciones de mayo de 2018 en las que Nicolás Maduro fue reelecto como mandatario. Durante estos meses de crisis, Guaidó fue reconocido por unos 50 países como presidente interino, mientras que otras naciones expresaron su respaldo a Maduro. Luego de intensos debates se instaló un acercamiento entre las partes, auspiciado por Noruega, con el objetivo de apoyar un diálogo para buscar una solución a la situación del país sudamericano. En septiembre pasado, el presidente Maduro anunció la instalación de una mesa de diálogo nacional que integran el gobierno y 6 partidos minoritarios de la oposición. Este mecanismo fue desconocido por Juan Guaidó. Y entre otros anuncios, la diputada María Verdial también advirtió que, quedando apenas una sesión del Parlamento y que hasta ahora no esté prevista la realización de sesiones extraordinarias hasta finalizar el 2019, todavía hay 2 temas que están pendientes.
Uno es el de aprobar en la Comisión de Postulaciones lo que tiene que ver con la incorporación de la sociedad civil para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. El otro tema está relacionado a un crédito aprobado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, antigua Corporación Andina de Fomento, para el sector eléctrico venezolano, a su juicio un punto crítico por resolver. Está en manos de la Asamblea Nacional aprobar una ley que permita el ejecútese de dicho crédito, ya que este no sería administrado ni por el Ejecutivo Nacional ni por la Asamblea Nacional y vendría a ser un paliativo destinado al grave problema eléctrico que padece Venezuela, concluyó. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de dejarnos tus comentarios y darle like si te ha gustado este video. Esto fue El Faro Informativo. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao.